maestro certificado por Adobe Postproducción, máster certificación en betterphoto.com, maestro de manejo de luz digital por Media Main College of Arts. Muchas gracias, muchísimos amigos, es como que el compromiso es más grande. Mi objetivo personal, que salgan de hoy sintiendo la diferencia entre una fotografía que es suya y una que no es. Vamos a hablar sobre este tema durante una hora y quisiera que al final se hicieran la pregunta o se hicieran el objetivo: quiero tomar fotos mías, porque puede ser que lo que hayan tomado hasta ahora no sean fotos de ustedes. Porque cuando uno sale a tomar fotografía, muchas veces se encuentra con esto y trae un montón de fotos del viaje o sale a tomar un montón de fotos simpáticas, porque son simpáticas, pero no es de ustedes. O sea, es simplemente algo que estaba ahí. O sea, una escena en donde les pareció curioso y no por eso, diría yo, están haciendo la mejor fotografía que pueden hacer. Simplemente capturaron algo que estaba divertido o simplemente capturaron algo que se les cruzó por ahí. Pero lo que vamos a ver hoy en la noche es hacer que las imágenes sean suyas, hacer que ustedes puedan tener una verdadera expresión de ustedes y lograr ese propósito. Quiero hacer imágenes mías. Entonces, vamos a buscar hablar en la noche de lo que llamamos imágenes OMG. Casi nadie les dice así en Guatemala, pues. Oh my God. Aquí les decimos de otra forma, pero no me lo permitían poner. O sea, aquí cuando vemos una bonita imagen, decimos otras cosas, pero era un poco fuera de tono. Pero de eso se trata, que cuando miren ustedes una imagen, digan, no, pues eso, podemos apagar las luces. Eso sí es diferente. Eso sí es diferente. Pero sí cae mucho, ¿verdad? Vamos a darle realmente son imágenes de alguien. Y esto es lo que vamos a perseguir: expresión en vez de fotografía. Algo que salga y que derive en una emoción, que derive en un sentimiento, que haga una reacción, que uno diga, si no OMG, ustedes pueden ponerle las letras que quieran, las que yo hubiera puesto son otras, pero son imágenes que uno dice, exactamente eso es lo que quiero perseguir. Y mi punto durante toda la noche es que estas imágenes sí son de alguien. Son buenas porque son de alguien. Y esto quisiera que se quedara grabado durante toda la noche. Son buenas porque tienen la expresión de alguien capaz de transmitir emociones. Y es algo que deberíamos de perseguir. Quiero expresar una emoción, no quiero generar una imagen. Y quiero expresar una emoción mía. Quiero expresar cómo miro yo esto o cómo siento yo esto. Pero esta imagen fue tomada por alguien que podía transmitir emociones y luego vamos a contar las historias de las fotografías. Pero el punto central es este, porque son imágenes que cumplen con 3 requisitos básicos. Son diferentes, son únicas y son personales. Y recalco el último punto: son personales, son mías, son tuyas, pero son una imagen que nació de cómo ves vos la forma de lo que estás viendo. Son imágenes que van a hablar de cómo estás sintiendo vos esa realidad que estás participando. Entonces son tuyas, porque no nacieron de tu cámara, nacieron de la forma como estás reaccionando frente a un elemento visual. Y entonces podemos crear imágenes que tengan emociones. No siempre todos vamos a coincidir con las mismas emociones. Y hoy quisiera presentar fotografías mías y fotografías no mías, porque mucha gente no se va a identificar con la forma como yo miro las cosas. Yo soy una persona bastante solitaria, me gusta la soledad, me gusta mucho este tipo de imágenes donde puedo expresar como sintiéndose con uno mismo. Son imágenes en donde este es un camino rural hacia Tucurú, pero que yo puedo sentir algo. No solo era el camino, porque el camino era la escena, pero al poner un elemento que reflejaba a alguien que está pasando por ese camino que es muy notorio, y entonces ya reflejaba una emoción mía. Tal vez mucha gente no se identifica con esta emoción, pero siempre van a ver en mi fotografía una línea que es similar, y es cuando ustedes empiezan a expresarse de una manera que la gente fácilmente va a reconocer que son fotografías suyas. Esta es del libro Nosotros los Guatemaltecos Rurales, en donde uno busca hacer que la gente sienta un hogar rural.
hacer que la gente se pueda meter en un hogar rural, pero no solo de una manera destructiva, de una manera en donde es una gente que vive en ciertas condiciones, con ciertas características, y toda esa fotografía lleva la forma como yo lo viví. Una persona solitaria, no sé por qué muchas de mis fotografías tienen esta característica, muchas personas solitarias, pero van a haber muchas imágenes donde la luz es importante y donde el sujeto es muy importante y donde no siempre el sujeto está viendo a la cámara. No sé por qué, siento que es como algo que me refleja a mí mismo, pero todas estas fotografías transmiten algo, y si no transmitieran algo, pues nunca van a ser mías, pero van a decir algo de la forma como yo miro las cosas, de la forma como para mí es importante el tiempo, de la forma como siempre para mí hay algo dentro de mí que me dice, pues el tiempo pasa. Y entonces una serie de la que yo he producido se relaciona con tiempo. Y ahorita solo estamos pasando imágenes individuales, después quiero volverlas colectivas, y van a ver cómo se centra esto en una palabra: emoción. Emociones es lo que buscamos, y lo que yo quiero al final de la plática es que ustedes comprendan mucho más este cuadro, diferente, única, personal, pero es tuya, es tu personificación del momento, es como yo viví este momento, como yo estaba viviendo esa parte de cómo yo siento el tiempo. No es tan claro, a veces hay nebulosos, como yo estaba viviendo un hogar rural, donde la mañana entra de una manera diferente, donde el sol entra más fácilmente que a nuestras casas, pero es la forma como yo vivo esos aspectos, y todos esos aspectos van a formar parte de mí en la fotografía. Por eso digo, esta foto es mía, no porque yo la haya producido, sino porque yo estoy ahí, y entonces siento que no solo es diferente, porque es la forma como yo la vi, porque es la forma como yo la sentí, y entonces es personal, porque otra gente no la va a ver de la misma forma, y eso tiene que ver con muchas características. Los reflejos, ¿por qué hay tanto reflejo en mi fotografía? ¿Por qué me enfrento a ciertas ocasiones? Es una puerta, ya no está, a la vuelta del Hotel Bonifaz en Quetzaltenango, pero donde el reflejo era importante, y era importante que la puerta estuviera cerrada, y era importante que era roja, porque el ser rojo reflejaba como algo intenso, pero cerrado, algo intenso, pero que no dejaba entrar, pero que buscaba reflejarse, y todo eso lo entiendo después, y alguien va a decir que fumada que se echó ese cuatro. Nunca lo piensa uno así cuando está tomando la fotografía, es simplemente lo que la gente llama visión fotográfica. Lo sentiste y después empezás a interpretar por qué lo sentiste así, pero lo sentiste y te das cuenta que tu fotografía está llegando a un nivel de sentirla, y entonces es tuya. Después puedes decir, ¿por qué el reflejo? ¿Por qué lo rojo? Por lo intenso. ¿Por qué lo cerrado? Y entonces empezás a entender la forma en que vos ves la fotografía, y empezás a entender cómo la fotografía te describe a vos. Y muchas de mis fotografías me describen, son fotografías tal vez fuertes en sus formas y muy fuertes en su lenguaje visual. El lenguaje visual, estamos hablando de formas, de textura, de luz, pero que a través de esos elementos transmiten lo que yo creo es como una fuerte emoción en mí. Era un vendedor de manías, pero lo que me emocionaba no eran las manías que estaban vendiendo en Santana, Antiguo Guatemala, sino que lo que me emocionaba era cómo la persona podía estar tan, no sé, pidiendo algo, rezando por algo, y sus manos expresaban, digamos, que quizás todas esas limitaciones y esa dureza de su vida, pero para mí todo eso estaba adentro de mi fotografía, o sea, no era la imagen, es mía, porque es la forma como yo viví ese momento. Una procesión en Santana donde van pasando 500 personas al mismo tiempo, 1000 personas al mismo tiempo, y va pasando el anda, y va pasando todo el montón, y solo hay una persona sentada en una banqueta con su cajita de manías, cansado. Y en eso te fijas, en eso me fijo yo. Otra gente se fijará en otras cosas, se fijará en los sombreros, se fijará en el anda, se fijará en las alfombras. Yo me fijo en la gente, y me fijo en la expresión de la gente. Pero no se tienen que fijar ustedes a fuerza en eso, pero creo que lo importante es en qué nos fijamos nosotros, y más importante fijarse en algo, porque no se fija uno en la escena, se fija uno en la emoción, y cuando se empiezan a fijar en las emociones, empiezan a hacer estas fotografías suyas, empiezan a hacerlas diferentes, empiezan a hacerlas únicas, y sobre todo empiezan a hacerlas personales, porque mientras no se involucren ustedes, no están participando de la fotografía, simplemente están como viendo la barrera
desde detrás de la barrera y no se están involucrando. No están haciendo la diferencia entre el desayuno, cómo participa una gallina y un cerdo. Es que el cerdo sí se involucra, la gallina no, pues, o sea, la gallina está participando, pero no está involucrándose. Y eso hace diferencias. Fijarse en un mendigo que iba pasando camino a San Vicente de Paúl, el hogar de ancianos de la zona 5, con tono, iba. Paramos el carro porque simplemente yo vi a esta persona que iba caminando cerca del mercado y para, hermano, te van a robar la cámara aquí, van a hacer lo que sea. Pero para mí era algo que me había impactado. Y cuando me impacta trato de grabarlo. Pero sé exactamente lo que me impactó, la cara. En ese momento no sé por qué, pero sé que la cara me impactó. Pero me fijo en las cosas que me impactan. No me fijo en vamos a hacer esto o lo otro. Es simplemente reaccionar y actuar. Pero la parte principal es reaccionar. La parte principal es darse cuenta que eso tiene algo que me está tocando. Entonces tratar de involucrarte, tratar de meterte en la fotografía y tratar de hacerla tuya, logrando, como vamos a ver más adelante, las cosas que van a hacer que se hagan mías. Las cosas que van a hacer que yo pueda reflejar lo mejor posible porque esta escena me tocó. Y me tocó. Y trato de, después en postproducción, hacer lo mejor posible para que eso refleje lo que yo sentí en este momento. Yo creo en ti, se llama. Y eso fue lo que yo sentí. Yo sentí que esta persona, vagabundo, paseando, con una mirada tan especial, el punto estaba en su mirada. El centro estaba en, ¿por qué tiene esa mirada tan noble? Y me tocó. Y eso fue lo que traté de hacer. Y entonces, lo que quiero decirles en toda la plática de hoy es, yo pienso que las fotos que vamos a ver hoy son buenas porque son de alguien, para empezar. Porque son de alguien. Porque no son imágenes de algo, son imágenes de alguien. De la forma como es alguien. Los que me conocen saben que yo soy así. O sea, muy intenso, muy introvertido, muy como sensible para sentir las cosas. Y eso es lo bonito de la fotografía, cuando ustedes llegan a hacer las suyas. Pero son suyas, son buenas porque son de alguien. Y son de alguien que es capaz de expresar algo. Entonces, lo que estamos buscando en la noche de hoy es cómo expresarlos. No van a ser solo fotos mías. Esta foto es de una gran persona, Ricardo, allá, va a platicar mañana sobre algo relacionado con esto. Eso es Ricardo, yo puedo ver a Ricardo ahí. Esa cantidad de aves, pero no son aves en cualquier forma, son aves que está en un alambre espigado. ¿Por qué en un alambre espigado? Quizás porque está compartiendo entre algo tan bello con un dolor muy grande. No es mi estilo de fotografía, pero sí la puedo apreciar. Y la aprecio muchísimo cuando hay una consistencia de alguien que hace consistentemente esto. Vamos a hablar de expresiones que no solo son la mía. Vamos a hablar de expresiones como otro tipo de fotografía totalmente diferente. Cristian va a hablar mañana también sobre fotografía creativa. Esto no soy yo, pero sé que esto es Cristian. Y cuando Cristian hace eso, en cada fotografía está demostrando cómo hacerlo. Porque es una persona muy creativa, porque es una persona muy profunda, porque es una persona que puede crear cosas. Y entonces, toda la fotografía de Cristian es creativa. Toda la fotografía de Ricardo es profunda, pero son fotos de ellos. Yo sé que esta foto es de Ricardo y sé que esta foto es de Cristian. Él hizo la mano, él hizo la luz del fondo, todo esto es una miniatura. Yo jamás podría hacer eso, pero él disfruta eso como yo disfruto las mías. Y entonces vamos a encontrar diferentes expresiones de varias gente que se expresa en la arquitectura, pero que se expresa de cierta forma. Y eso es lo importante, porque no estoy tomando unas escaleras, estoy tomando unas escaleras de las escaleras que me expresan a mí. Esta no es mía, esta es de una persona que se llama Mark Cormick. Vean muchas fotografías, traten de buscar por qué se identifican ustedes. Después de un tiempo van a ver que muchas de sus fotos se empiezan a repetir sobre un tema, es porque esos son ustedes, porque es su visión fotográfica. Y la visión fotográfica, vamos a hablar hoy que tiene múltiples facetas, pero múltiples facetas. Kawatari es una fotógrafa japonesa que se expresa de una manera tal vez tan creativa, solo que por otra vía como Cristian. Y trabaja muchos reflejos especulares y muchas cosas de fotografías más armadas, pero es su expresión, es la forma como esta persona disfruta la fotografía. Y entonces son buenas porque son de alguien, son buenas
porque son de alguien que sabe expresarse. Si vas a ir a Francia, no tomes a Francia, toma la Francia que vos ves, tomé lo que significó Francia para vos, o sea, la forma como lo estás viendo. Yo lo miraría en los rinconcitos, o sea, la Torre Eiffel la han tomado 50.000 veces, pues tal vez la tomaría como yo la siento, pero yo buscaría la Francia que yo viví, o sea, haría un recorrido por qué fue lo que yo sentí en este aspecto. Hagan que sus fotos sean suyas, porque al hacerlas suyas van a tener la expresión de alguien. ¿Y saben de quién? De ustedes. Y eso los va a llevar a 3 puntos: diferente, única y personal. Es fácil decirlo, pero vamos a pasar por 3 caminos en la plática. Vamos a pasar por 3 caminos que necesariamente tiene uno que pasar para lograr esto. No pueden hacer esto si no tienen buena técnica, no pueden hacer esto si no observan, y si no pueden hacer esto si no crean. Y estoy hablando que yo también creo mis fotografías, a pesar de que son muy de el tipo va pasando. ¿Dónde les doy forma? ¿Dónde les doy la forma que yo siento que tienen en la postproducción? La fotografía que vieron del mendigo fue tomada a mediodía, y la voy a repetir: a mediodía. Atrás hay un mercado. O sea, ¿por qué está negro? Porque tenía que estar negro. O sea, porque esa fue la forma como yo la vi. ¿Por qué solo está él? Porque esta forma como yo lo vi a él. Y entonces cuando hablamos de armonía, todo lo demás era inservible, pero yo le di la forma en la postproducción. Yo le acentué la textura de la barba, yo le acentué o le reduje, digamos, la parte oscura de la parte baja de su cara, porque no me decía nada, o sea, no tenía armonía con todo lo demás. Yo le di mi forma. Entonces esta fotografía es mía, y entonces estamos hablando de hacerlas personales, y estamos hablando de pasar por estos 3 espacios: técnica, observación y creación. Y cuando hablamos de la parte de observación, vamos a hablar de, espero no aburrirlos con estos 10 minutos que vamos a transitar ahorita, pero para deleitarse con los portafolios finales tienen que conocer de esto, de lo que yo llamo, no lo que yo llamo, lo que se llama aproximación visual en una fotografía. Tienen que entender, para ver los portafolios después, lo que es ritmo, lo que es relevancia, lo que es armonía, lo que es dominancia. Porque sin eso, o sin tener una idea de eso, no van a poder lograr lo otro. Es como, sí van a poder caminar, pero les va a costar mucho más. No van a entender por qué está pasando eso. Tienen que tener una técnica base. Y una técnica base es aprender sobre lo que son aproximaciones visuales. Y una de las más importantes es relevancia. En toda su fotografía tiene que haber un tema conceptual. No es el lago de Atitlán, es la forma como yo vi el lago de Atitlán. Es una forma suave, es una forma más profunda, no hay mucho movimiento, es en blanco y negro. Pero si no saben de técnica y que si no saben de que voy a tomarla, pero la forma como yo miro Atitlán, no Atitlán, la forma como yo lo miro, porque la fotografía va a ser mía. Entonces, cuando hablamos de técnica y hablamos de un concepto, yo digo, si vas a una fotografía suave, tengo que tener un filtro neutro de densidad alto, que me permita hacer que el agua salga smooth, que salga suave, que pueda tener una larga exposición a pesar de ser una fotografía con bastante luz. Pero no se trata de eso hablar hoy, es técnica. Sin una buena técnica no pueden hacer esto, porque si no tienen una buena técnica no van a poder hacer lo que su emoción les está dictando. No van a poder hacerlo, porque no van a saber cómo se hace. ¿Cómo hago para que eso salga suave? ¿Cómo hago para que el agua salga así como que hay mucha paz? Pues, o sea, este es un lugar de mucha paz, fue un momento de mucha paz, pero si no saben cómo hacerlo, simplemente se va a quedar en ojalá lo hubiera podido hacer. Entonces, el primer aspecto es hablar de relevancia. Cuando una imagen no tiene relevancia, entonces es una imagen que es simplemente una documentación. Ahí está el lago de Atitlán, es una pura documentación. Ahí está el lago de Atitlán, ahí hay un carro, ahí hay una casa. Pero cuando tiene su expresión, es el lago de Atitlán visto de cierta forma. ¿De qué forma? De la forma de Edna. Con mucha paz, con mucha suavidad, pero técnicamente tienen que saber cómo hacerlo. Cuando uno dice una casa vieja, es porque ustedes la pudieron hacer y mostrar vieja. Cuando hablamos de técnica, también hablamos de dominancia. ¿Quién va a contar la historia? O sea, dominancia es un elemento que sea el que va a contar la historia. El que va a contar la historia es, a través de este elemento se va a construir toda la historia. A través del muelle se va a
construir toda la historia, porque toda la historia gira, porque el muelle, el agua siempre está ahí, pero ¿por qué el muelle? ¿Por qué un muelle dentro de un agua tan suave? Y entonces dominancia es, ¿quién va a contar la historia? Y técnicamente tenemos que saber cómo resaltar esa dominancia. La vamos a resaltar por luz, la vamos a resaltar por posición, la vamos a resaltar por contraste de color. Muchas formas, foco selectivo, pero técnicamente tienen que saber cómo hacerlo. La rana calzonuda en Costa Rica, el ojo es el que cuenta la historia. No es la rana más fotografiada del mundo, es la rana que tiene el ojo rojo, que es la más fotografiada del mundo, porque lo interesante de esa rana es el ojo y la pupila como que fuera gato. El mero ojo sale por default resaltado porque es un contraste tan fuerte entre el verde y el rojo que necesariamente ya solo eso va a hacer que la gente se note en eso. Pero al ponerlo no en el centro, sino que en una posición relacionada con una regla de tercios, va a hacer que ese elemento salga fuerte en mi fotografía. Siempre tiene que haber un elemento en su imagen que va a contar la historia. ¿Quién cuenta la historia aquí? Esta no es mía. Simón Kidd es el ojo del perro. O sea, ¿por qué a la mitad del perro? Porque fue atrevido, porque lo mostraba de cierta forma, porque miraba a su perro a través de sus ojos, por algo lo hizo diferente. Porque para este señor, Simón Kidd, esa era la forma como mira a su perro. Porque está resaltando la parte del ojo a través de resaltarlo a través de luz. Y entonces hay un elemento que está teniendo esa dominancia. Porque esto es que el edificio de las ciencias en Valencia no es mía. Pero ¿por qué se resalta el edificio a su izquierda? Porque hay un contraste fuerte entre un color cálido del cielo y un color frío del agua. Y entonces el contraste entre esos dos colores hace que su ojo se vaya para eso, que ya de por sí por tamaño está bastante resaltado y por posición. Pero eso es lo que quiero resaltar, porque eso es la forma como yo la vi, pues. En este caso no es mía, pues, pero esta persona es la forma como ella lo vio. Pero dominancia quiere decir quién va a contar la historia. ¿Quién cuenta la historia aquí? Toda la foto no, es el edificio de mi mano derecha o de su mano izquierda. ¿Quién va a contar la historia? Es importante. Siempre tiene que haber un elemento que lleve la batuta, que dice, todo esto está pasando porque esta persona está haciendo esto, todo esto está pasando porque aquí está sucediendo lo otro. Y entonces en ese sentido vamos a hablar de armonía. Y armonía es todo lo que salga en la imagen tiene que contribuir a la historia. La estación de trenes en Argentina, vacía y una persona caminando en esa gran soledad. ¿Quién cuenta la historia a pesar de que el tamaño es de mucho menor tamaño que muchas cosas que aparecen ahí? El Señor cuenta la historia, pero todos los elementos que hay alrededor están en armonía. Ese gran espacio que hay fuera de él, eso es armonía, porque intencionalmente había mucho espacio para reflejar esa soledad. Esas líneas direccionales que van como caminando hacia dónde, eso es armonía. Entonces todo lo que está pasando actúa para contar la misma historia, incluso la cabeza baja del Señor, porque hay momentos que lleva la cabeza alta y hay momentos que va caminando de una forma diferente, pero esperar el preciso momento donde eso exprese lo que yo estoy viendo, y ahí expresaba lo que yo estoy viviendo. Todas las fotografías tienen que tener estas aproximaciones visuales, tienen que tener movimiento a través del ritmo, a través de la triangulación que pueden hacerse. Todo esto lo hace uno al final de manera involuntaria, no involuntaria, pero casi sin darse cuenta, pero tienen que saberlo porque una buena imagen habla de todo esto. Una buena imagen tiene perspectiva, sabe uno para dónde va caminando esa persona, tiene ritmo, tiene movimiento. Una buena imagen sabe que este ciclista va caminando hacia mí, porque tiene movimiento. Pero todas estas aproximaciones visuales es parte de la técnica. Sin una buena técnica no van a poder hacer lo que viene a continuación. La técnica es la base fundamental. No se puede crear algo especial si no saben cómo. No pueden crear una emoción fuerte a través de resaltar la textura de esta persona, porque no saben cómo resaltar la textura de esta persona. No saben cómo dirigir la luz o cómo enfatizar la luz en postproducción. Una buena técnica es la base para todo esto. Sin una buena técnica es muy difícil. Se van a ver como que muy limitados y no van a poder expresar lo que quieran expresar. Pero la técnica tiene que ver con observación. Una buena técnica permite expresarse, permite resaltar los elementos visuales, textura, forma, color,
O sea, muchos de los colores yo los vuelvo más saturados en postproducción. Algunos desaturo esos colores, otras veces aumento la textura, otras veces oscurezco ciertas zonas, pero sé cómo hacerlo y sé por qué. O sea, no es por la gana de hacerlo, sino que es porque mi expresión iba por ahí, porque iba a ser mi imagen. Entonces, el primer consejo es, nunca pueden llegar a esto si no tienen una buena técnica. Y hoy no vamos a hablar de técnica, hoy vamos a hablar de que sin ese paso, mucha, no se puede. O sea, no se puede, porque esto tiene un maravilloso sentimiento, pero tiene un maravilloso manejo de la luz. O sea, la luz que ahí tiene un maravilloso manejo de la dinámica. No sé si ustedes ven los triángulos que se forman ahí, entre el ojo de la mamá, el bebé, el brazo. Tiene mucho ritmo. Pero eso no se explica en una fotografía, eso solo se disfruta luego. Pero tiene un fondo, Buena técnica y una expresión maravillosa. Después te voy a contar la historia de este es un portafolio que esta persona hizo que se llama La humanidad en los animales. Había un concepto. Y había un concepto que hizo en varias fotografías. O sea, el momento exacto es esa conexión tan fuerte entre los ojos del bebé y la madre. O sea, ¿por qué los ojos de la madre cerrados, los ojos del bebé como con esa gran satisfacción? No es casualidad, eso es lo que él quería tomar. Porque todo este portafolio de este tipo es un portafolio que se llama Humanidad en los Animales. Y eso es lo que quería expresar. Pero fíjense en mis palabras, eso es lo que quería expresar, no es lo que quería tomar, es lo que quería expresar. Entonces él esperaba el momento justo, esa triangulación, ojos del bebé, ojos de la madre, baja por el brazo y vuelve y se queda la mirada ahí y se queda la mirada enfatizada por la luz, Pero todos esos elementos de aproximación visual, o todos esos elementos visuales, luz, forma, textura, pues no tanto acá, son cosas que se manejan, pero solo sirven para crear una expresión, para crear la expresión de esta persona. Y finalmente, la parte de creación. Yo creo que una fotografía no pueden hacer la suya sin llegar a la parte de creación. No todas mis fotografías salen de la cámara como yo quiero. Les mentiría, el 90% no salen de la cámara como yo quiero. Después para mí es importantísimo la postproducción. Ahí es donde la vuelvo más mía. La escena sí era mía, lo sentí mío, pero en la postproducción yo la hago mía. Por eso Roland, que está ahí atrás, que es un extraordinario impresor, sabe que si me la imprime como yo no la veo, no me sirve. O sea, tiene que ser impresa con los negros que yo quería, con los medios tonos que yo quería, porque así la vi yo. Porque si me la manda de una forma que no es mía, entonces ya no es mía. O sea, ya no tiene la distribución de luz que yo quería. Técnica, pero que al final van a llegar a la creación. Pero fíjense los pasos que vamos. Técnica, observación. Observación es fijarse en ese preciso momento cuando el bebé abría los ojos y la madre los cerraba. Obviamente no pasa de las primas a la primera. O sea, la gente que toma pájaros, y Ricardo va a hablar de eso mañana, paciencia es paciencia. O sea, esperar exactamente el momento. Esperar exactamente el momento que ocurra lo que yo estoy sintiendo. No lo que estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo, porque yo sé que está ahí, solo que no está sucediendo en este preciso momento, pero está sucediendo. O sea, ahí está, es simplemente esperar el momento preciso, para después llegar a la parte creativa, que tiene que ver con composición y que tiene que ver con realización. Composición, la gente cree que a veces que solo es componer los elementos dentro de la cámara. Para mí composición es componer todo lo que está descompuesto. O sea, la luz no estaba como yo quería que estuviera perfecta, yo la compongo en mi máquina. O sea, los colores no estaban como yo los quería, ni los intensos que yo buscaba, yo lo compongo en mi máquina. Entonces, mi concepto de composición es más amplio que la simple composición visual. Yo sí compongo lo que yo sentí en mi alma, pero no está como yo quería. O sea, pero va a reflejar una expresión. Mucha gente lo compone ahí, Cristian lo compone en la mesa, o sea, los arregla, pero ese es mi concepto de composición, hacer que exprese lo que ustedes quieren que expresar, poder tener un sentimiento a través de las imágenes, un sentimiento que les permita expresarse a ustedes. Y entonces vamos a ver, después de que esta breve parte semitécnica, les voy a presentar muchos portafolios, no muchos, algunos portafolios de gente que yo creo que a mí me impresiona desde diferentes perspectivas. No todas son fotografías que yo haría, algunas jamás pensaría en hacer yo ese tema, pero lo que quiero es
mostrarles diferentes formas de expresión, para que no se queden con la mía, para que no se queden con fotografías intensas de personas, y es que las fotografías de aquí son muy tristes, pues, o sea, son tal vez hasta deprimentes, no me gusta, por eso quiero traerles un abanico bastante grande. Este fotógrafo australiano es el que fotografiaba a los animales. Se fue al zoológico prácticamente, no a vivir, pero sí iba todos los días, pero él tenía el concepto en su mente: quiero fotografiar la parte humana de los animales. La parte humana es un decir, pues, pero la parte humana era también sienten. Y entonces el concepto lo tenía claro. Recuérdese la aproximación visual. La primera parte era relevancia, el concepto lo tenía claro. ¿Cuál es el concepto que vas a llevar a Francia? ¿Qué es lo que quieres tomar? Si vas a tomar la Torre Eiffel, qué aburrido, man. Se ha tomado millones de veces, pues. O sea, tenés que tomar la Francia que viste, tenés que tomar las partes que viste. El concepto lo tenía claro, y entonces se empieza a desarrollar cuando no había gente. Consiguió permisos especiales, se puede conseguir. Y viene y fotografía unas escenas lindísimas de mucha emoción, que yo siento que lo expresan perfectamente a lo que él estaba buscando, la humanidad de los animales. Esperó que la luz, que este animal se echara, cuánto tardó en echarse, quién sabe, pero la historia dice que pasó varios meses en el zoológico, pero tiene su premio. Fotografió la humanidad de los animales que también se cansan, o sea, se cansan como un humano, están deprimidos o se sienten protegidos con sus padres, pero él tenía claro el concepto, solo tenía que esperar que sucedieran visualmente las imágenes, pero el concepto estaba claro. Tenía que esperar que hubiera armonía en los elementos, tenía que esperar que hubiera ese balance de, yo lo que quiero es este animalito que esté sintiendo, que se esté sintiendo la escena que lo están protegiendo sus padres. Yo lo que quiero es esta, que ya lo vimos, yo lo que quiero son este tipo de escenas donde no son animales llevados a un estudio, están en un zoológico. ¿Se imaginan lo que es esperar que se pongan debajo de la luz? Pues, o sea, no los puede arriar, pues, o sea, mediante para es esperarse. Ahí está aquel que es del zoológico, puede pedir permiso de allá, esperar que se pongan, pero no que se pongan para tomar una buena fotografía. ¿Cómo se llaman estos animales, vos? Orangután. Él no está fotografiando orangutanes. Esa es una de las cosas más importantes que tienen que ver. No está fotografiando orangutanes, está fotografiando humanidad en los animales. Es bien diferente, está fotografiando una expresión. Entonces, las expresiones son muy diferentes. Yo lo que quiero transmitir. Emociones humanas. Este sí me parece una de esas personas de freak, pues. O sea, freak. Este creo que es alemán. Esta persona no le gustaba fotografiar personas. Él quería fotografiar costumbres de las personas, pero sin fotografiar personas. Y entonces llegaba hasta frustrarse, hasta que se encerró en su casa. Y la historia está puesta ahí, a fotografiar emociones humanas. A fotografiar, creo que, sí, emociones humanas, pero sin que hubiera humanos. O sea, porque no le gustaban los humanos. O sea, es toda una historia de este cuate. Pero emociones humanas. ¿Por qué el anillo de bodas está circulando en fuego? O sea, algo quiere decir esto, pues, algo que él estaba pensando. Y todos podemos sentarnos a pensar, pero tiene una expresión que está en sintonía con esto que la imagen se llama consecuencias. Emociones humanas se llama el portafolio, ¿verdad? Todas sus imágenes eran construidas. No hay animales, aquí sí él las construye, pero las construye en tal grado que van a reflejar algo de los humanos, emociones humanas sin que hubieran humanos. ¿Por qué lo quise traer? Porque no necesitan ir a un zoológico si no les gusta ir a un zoológico. O sea, Gabriel es... Yo te voy a aclarar con lo del zoológico. Pero no necesitan ir a zoológicos. Si a ustedes no les gusta esto, pueden trabajar algo de esto. Pero siempre vamos a hablar de emociones. Dinámica del movimiento. Howard Sharp, él quería fotografiar movimiento, pero de una forma que no se hubiera fotografiado, distinta, como él miraba el movimiento, una altísima dinámica en lo que él definía como movimiento. Entonces, se contactó con artistas, y entonces él, ¿qué es lo que hace? Flash estroboscópico,
segunda cortina de sincronización, y usan muchas técnicas, pero esto no se puede hacer si no conocen de técnica, si no conocen de cómo funciona un flash, si no conocen de primera o segunda cortina, no se puede hacer. O sea, tienen que saber hacerlo, pero la idea la tenía. Y entonces todo su portafolio, que se llama Dinámica de Movimiento, él ponía a los artistas a saltar, pero no son artistas, no son personas, es movimiento. Lo que él fotografió es una expresión. Y eso quiero que se lo lleven. No son fotografiando artistas, son fotografiando movimiento. Segunda cortina, cuando sale la persona, actúa el flash al final, no al principio como actúan por default los flashes. Y entonces logra imágenes que van relacionadas con una emoción. Yo no tendría la paciencia para hacer eso, pero él sí, pero admiro esa fotografía. Y en admirar este tipo de cosas es admirar las diferentes formas como pueden expresarse las personas. Pueden ustedes decir que feo, porque tal vez no se identifican con eso, pero cuando yo miro expresiones de ideas me gusta, porque miro expresiones de alguien, no miro fotografías, miro expresiones. Yo gasto muchísimo dinero en libros de fotografía, porque me encanta ver expresiones, me encanta ver cómo la gente puede expresarse de diferentes maneras. El arte tiene diferentes manifestaciones, cuerpo y mente. Esta persona dijo, el cuerpo no es solo físico, sino que tiene que ver con movimiento, tiene que ver con mente. Y esta persona crea una serie de fotografías de cuerpos desnudos, pero donde sí son desnudos, pero son en unas formas, utilizando eso que llamamos expresiones visuales, formas, y formas tan interesantes, en donde la figura humana llega a ser una forma de expresión que ella denominaba cuerpos y mentes, portafolios, expresiones, pero expresiones no están fotografiando cuerpos, está fotografiando un concepto, expresarse. Estamos viendo múltiples formas como las personas se expresan. Este es buenísimo, este sí es del Huacal. Hay una persona que me enseñó a hacer esto, que me ayudó a hacer esto, y me decía, ¿y qué pongo usted? Para mí era importante porque yo lo que puse ahí sobre mí es, todas estas personas han compartido momentos de mi vida. Pero para mí lo que dice al final es importante, aunque sea minutos, verdaderamente compartir con ellos. O sea, aunque sea 5 minutos. Nunca le tomo a una persona rara vez, o sea, sin hablar con él, pues, porque no sé quién es, ni siquiera conozco nada de él. Entonces trato de acercarme, trato de ver detrás de las personas. Este es un vagabundo que estaba por ahí por la 20, no, por Semaco y Liberación. Mire, lo quiero dar a mi estudio, ¿usted quiere? ¿Le puedo tomar una fotografía? ¿Cómo no? Y mire, ¿cuál es su historia? Pues yo era de los gansos salvajes. No, hombre, en serio, le dije, un vagabundo. Pero ¿sabes qué es eso? Pues es un cuerpo de combate, me dice. ¿En serio? Digo, entonces sabes hablar inglés, porque los gansos salvajes no son de aquí. Y me responde en inglés, un vagabundo, en frente de Semaco y Liberación. Todas estas personas tienen una historia, pero rostros y almas, porque no es un niño, es un alma. Es un alma vista a través de un rostro. Por eso es un concepto, porque son expresiones mías, por eso son fotografías mías, porque me expresan a mí. Es un niño que salió corriendo por el equipaje y como había gente más grande, llegó de último. Y digo, no, mi equipaje lo va a llevar él. Y me fui platicando con él, mira, y él estaba muy agradecido de que por qué le di el equipaje a él si llegó de último. Y nos hicimos, voy a atreverme a decir amigos, pero nos conectamos. Diferente. Sería muy distinto llamarle a un portafolio de rostros y almas si yo no hubiera podido hablar con ellos. Si alguno es de Quetzaltenango va a saber quién es esta persona en el Parque Central. ¿Perdón? Piedra. ¿Perdón? Tirapiedra es eso. Ese, no sé, pero tiene un nombre. Alguna vez me dijeron cómo se llamaba en Quetzaltenango, en el Parque Central. Mediodía. Sí, sí. Mediodía. O sea, nadie diría, ¿en serio tomaste mediodía? Es que yo no quería que saliera a mediodía. Rostros y almas es rostros a oscuras. Porque solo se mira el alma, nada más. Por eso son fondos oscuros. Pero ¿cómo iba a hacer yo si esta fotografía estaba a mediodía? Con la técnica. Con la técnica hago que se resalten las texturas. Con la técnica hago que se oscurezcan las partes claras, porque la estoy componiendo. Pero por favor entiendan el concepto componer como composición, no como, no quede pelo, aquí está. Whatever. Yo la estoy componiendo en lo que yo llamo composición. Y para mí esto es la expresión que yo quería.
Esto es la expresión que yo quería en Livingston. O sea, es como sacarle luz a la cara. Fue muy, muy difícil, pues, porque no había flash. O sea, esta fotografía no tiene flash. Pero había que sacarle luz en la cara, en un contraluz. Al final, yo sabía que lo que yo quería era el alma. No una fotografía de un tipo que estaba en el muelle. Todas esas, a la última iglesia que tienen antes de salir de la antigua. La gente ya no le pone atención a los viejos, usted. Por eso yo me siento aquí y nadie me pone coco. ¿Usted por qué me habló? Porque usted me parece interesante, le digo. Usted me parece interesante. Mire, si nos oyeran a los viejos, yo creo que hay muchos problemas que se solucionarían, porque nosotros tenemos que decir. Y te conectas con la persona. Y ahí lo van a encontrar. Y el tipo es pues, simpático. Atrás está su casa, pero no ve su casa, porque su casa no era importante. Lo importante era el rostro y el alma. Sí, chicas, con alma. Las expresiones pueden ser de múltiples formas. Las expresiones pueden ser de muchísimas formas. Yo no tomaría esto que viene, pero lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho porque alguien, Thomas Sahan, hace mucha fotografía macro. Extraordinaria fotografía macro. Después de ver esto, ustedes van a ir a limpiar su casa, pero me parece extraordinario. Él le llamaba pequeños mundos. Y cuando uno mira esto, dice, wow. Y qué bueno que dijeron guau y no dijeron otras palabras, pues, pero eso es lo que uno dice, esa es la reacción que uno provoca, eso es expresión. Cuando uno mira el portafolio entero, dice uno, puchicas, pero todo el portafolio tiene armonía. Si ustedes ven, todos son colores encendidos. Esto sí, él los coloca en ciertos planos, digamos, él los coloca en esas hojas brillantes, él pone el color brillante de fondo y siempre van a ver las bases de sus animales. Él coloca cartulinas, pero eso es armonía, eso es componer, eso es hacer que una expresión tenga consistencia a lo largo de la presentación. O sea, coloca a los animales en ciertas posiciones, pero más importante, sabe cómo tomar. Para mí lo más triste que uno pudiera decir de esta fotografía es, a la que buen macro, pues. No es un macro, pues. O sea, fue tomada como un macro, pero la expresión es lo lindo de estas imágenes. O sea, lo que sale después de la técnica, después de observar, lo que sale después de crear, no es el macro, es Thomas. O sea, es el haber logrado estas extraordinarias imágenes que generan una reacción. No es macro, es la persona, es gente que sabe tomar. Pueden tomar miles de cosas, es simplemente tener un tema, pero tener un tema que puedan tomarlo. A mí me parece increíble cómo en Guatemala pueden convivir múltiples expresiones religiosas. Y el misticismo en Guatemala era algo relacionado con eso, con iglesias católicas, con ritos mayas, con Mashimón y la cultura maya de visitar a Mashimón. Portafolios, conceptos, hagan que sus fotografías sean suyas, hagan. ¿Cómo se sienten ustedes de vivir en un país con tantas expresiones diferentes, religiosas? No vamos a hablar de cuál es mejor o peor, simplemente quiero expresar, en mi país pasa esto, pues hay gente que lo vive de manera diferente. Tal vez se sale un poco del local, todos los que vieron antes son gente como yo. O sea, a veces pueden trabajar con eso, a veces no. Este sí es muy famoso, pero es un tipo muy famoso en fotografía animal, Steve Bloom. Pero me gusta de él la emoción porque toma. Si a alguien le gusta la fotografía de animales, Steve Bloom es como un libro obligatorio. Bueno, para cualquiera es un libro obligatorio, pues, porque son expresiones, no son animales. O sea, es esa intensidad. Por supuesto que es un elefante huyendo de algo, o por lo menos corriendo, pero es una expresión, no es un elefante. Y eso quiero dejárselo muy claro hoy, es una expresión, no es una fotografía de un elefante. Es una expresión de leones caminando por la noche, o es una expresión de los leones, ¿verdad? Mirando al elefante como que dice, te mueves un ápice y te morís. Pero es una expresión, todas son expresiones. Hubiera podido tomar la fotografía, seguramente tomó muchas, pero esperó el momento justo. Hizo que todo tuviera armonía, hizo que hubiera balance en esa imagen. Fíjense cómo la técnica siempre está presente. O sea, cuando hablamos de balance, hablamos de ¿quién cuenta la historia? Los leones. Pero cuando hablamos de armonía, ¿por qué está la trompa del elefante? Porque tenía que ser parte de la historia, porque es parte de la historia que se está contando. O sea, está ahí por algo.
Cuando vimos armonía en la parte del principio, vimos que si no tiene nada que hacer en la historia, mejor quítenlo, o elimínenlo o minimícenlo. Pero armonía es lo que hace de estos portafolios son extraordinarios portafolios. Steve Bloom tomó esta imagen en Honduras, una guacamaya volando, pues, o sea, está fuera de foco. O sea, no me van a decir eso, por favor, ¿sí? Me parece una extraordinaria expresión de un animal en movimiento. Son fotografías que dejan de ser fotografías y se convierten en imágenes propiedad de alguien que se expresó a través de ellas. Rarinda Prakasa es un tipo en Indonesia que si ustedes le escriben les contesta, les aseguro que le contesta, es un tipo fantástico, está en 500 px, puede encontrar su dirección ahí, y lo que me parece más increíble de él es que si ustedes le escriben le contesta. Esto fue lo que él contesta, digamos, que una serie de cosas, y a mí la técnica de él me parece fantástica para crear emociones a través de niños en Indonesia. Son fotografías que tienen una postproducción muy particular, intensificada mucho la luz, sobresaturados colores, pero es parte de su expresión. O sea, nadie puede decir, es que está demasiado saturada. Mano, no es una imagen, es una expresión, así lo vio él. Aparte es cuando la saturación está sin ningún motivo. Eso sí es para mí un error, pues. ¿Por qué la sobresaturación? Pero cuando la sobresaturación es parte de crear expresiones, y cuando van a formar parte de mi amada Indonesia, me parece un portafolio extraordinario, me parece una expresión extraordinaria, porque no está fotografiando Indonesia, está fotografiando su amada Indonesia, que es muy diferente. O sea, es la forma como mira él Indonesia, con imágenes que generalmente incluyen niños, generalmente incluyen escenas de mucha cotidianidad y facilidad, como que ocurrieran todos los días, pero colores sobresaturados, imágenes englobadas en un glow. O sea, cualquiera que sabe postproducción sabe que aquí hay un efecto glow que le resta, digamos, que sharpening a las imágenes, pero le da esa sensación de suavidad, le da esa sensación de luz. Pero entonces ves que todo lo que está usando, lo está usando con un propósito, está componiendo la imagen, que la sobresaturación es a propósito, que el efecto glow es a propósito, porque siempre van a haber ese efecto glow, siempre, por eso las imágenes de Ravindra son así, pero todo eso me parece que crea unas fotografías extraordinarias de expresión. No sé si yo tomaría eso, pero sí lo puedo admirar, sí lo puedo sentir. Esto me parece un portafolio fantástico, es de un biólogo. A mí nunca se me hubiera ocurrido tomar un bosque así, pero él es biólogo y quería fotografiar naturaleza en movimiento, bosques. Por favor, no me digan que está movida, ¿sí? Es eso lo que él quiere expresar, es la forma como mira la naturaleza. Y él tiene un portafolio entero de esto, de bosques en movimiento. De bosques en movimiento, eso es una expresión que tiene consistencia. Eso es Poldo Valir, o sea, porque él se expresa y se expresa consistentemente, es la misma persona en todas sus imágenes. Y eso me gusta a mí de los fotógrafos, que yo puedo ver a Ricardo con la misma expresión en sus imágenes, a Cristian en la misma expresión en sus imágenes, porque tienen consistencia, porque tienen una visión que llevan a través de la fotografía. Y lo lleva a través de la fotografía de bosques. No hay que ir hasta el país de él para fotografiar esos bosques. Aquí hay bastante, o sea, váyanse a Florencia, busquen un lugar donde no tengan esas partes blancas que le echan de la cal. Me parece fantástico, o sea, una forma de expresarse. Pero todos tienen técnica, todos tienen observación y todos tienen creatividad. Sin técnica no pueden hacer esto. Esto es un paneo. Pero un mal paneo, vos haces mucho, Oscar, un mal paneo se mira espantoso. O sea, esto es un buen paneo. Y esto tiene, cualquiera, digamos, que sepa de postproducción, tiene un manejo de blend mode que se llama Spark, en la parte donde le puso el animal, ¿verdad? En la parte María. Se mira que la compuso, pues. Pero acuérdense que componer no es arreglar lo que está descompuesto. Componer es llevarlo a mi expresión como yo la estoy viendo. Esto me parece fantástico. Fantástico. Yo no podría hacer esto. Es de las cosas que no podría hacer, pero lo admiro. Este trabaja en naturaleza muerta y trabaja muchos bodegones. Pero miren los bodegones de esta persona. Miren los bodegones que hacen
con un contraste de color y con una composición entre formas y color y saturación que me parece extraordinario. Este tiene una frase muy bonita, creo que aquí lo dice. Sí, vean esto. La vida no se mide por el número de respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos quitan la respiración. Disfrutar de un bodegón, pero un bodegón con consistencia, con un manejo de luz apagada, pero un manejo consistente, pero apagada no quiero criticarlo, o sea, así es, con un contraste de color y con una expresión de formas lindísimas. El contraste entre colores pues neutros, grises, y colores intensos como el rojo, o colores intensos como la fruta, pero forma, color y luz me parece fantástico en estas expresiones. Fantástico, fantástico, fantástico. Pero todo lo expresa de una forma consistente. Eso es él. No toma bodegones, pues. Toma una expresión a través de bodegones. Y les puse múltiples fotografías porque este es extraordinario, pero extraordinario. Yo espero que alguna de mis fotografías lleguen a la calidad porque fotografía gente, pero fotografía gente, a diferencia mía, mucho es en color. Él fotografía más gente en color, pero retratos intensos de gente adulta. No se necesitan los ojos, pero están los ojos. Los ojos siempre son muy expresivos en su fotografía, y la luz y la composición. Miren la composición, los tonos mates, eso es componer en Photoshop. O sea, esto no sale así. Ustedes creen que esto va a salir así de cosas expertos en fotografía análoga. Es que eso no sale así, pues. O sea, hay que componerlo. Pero componerlo no quiere decir arreglar lo que no está arreglado. La luz son fantásticas, los colores y las expresiones me parecen fantásticas. El último, la Fuge Logos, es una fotógrafa, creo que china o taiwanesa o japonesa, por ahí. Fotografía flores, pero no fotografía flores, fotografía expresiones a través de flores, de una manera sensacional, de una manera única, de una manera diferente, de una manera a su estilo, en donde usa muchos reflejos espectaculares, llevando el lente a sus aperturas más grandes. Pero eso es técnica. O sea, el que no sabe hacer esto no lo puede hacer nunca. Pues. O sea, ¿cómo hago para pensar en esos círculos? Esos círculos es luz y es la luz defractada, ¿verdad? O sea, pero hay que saber cómo hacer eso. Sus imágenes son todas lindísimas, todas con mucha consistencia, muy minimalistas, muy luz y luz defractada, a veces luz reflejada, pero con muchísima consistencia. Todo lo que les enseñé hoy tiene un propósito, digo enseñarles, mostrarles. Todas estas imágenes son de alguien. Son buenas porque son de alguien y no porque alguien las haya tomado, sino porque expresan a alguien. Y eso es mi práctica. Busquen que su fotografía se exprese, busquen conocer la técnica, pero no para sacar una foto bien enfocada, para que a través del enfoque o desenfoque o saturación o reflejos o no reflejos puedan expresar lo que ustedes quieren expresar. Usen la técnica como un vehículo, no como un fin. Al final, la parte de creatividad, que es la última, cómo voy a buscar mi expresión, es la más importante. Tal vez la mitad, y no me cansaría o no creería mentir si digo que más de la mitad de mis imágenes finales son hechas en el cuarto oscuro digital, en la computadora. Porque les pongo mi sello, porque les pongo mi expresión final, porque las dejo como si eso soy yo. Y mientras no salga así, no la publico. Ni siquiera la saco. Nunca enseñen sus fotos feas. Y son buenas porque tienen la expresión de alguien y hace que sean diferentes, que sean únicas y sobre todo que sean personales. Personales quiere decir son de una persona, quiere decir pertenecen a alguien. Al final, yo le agradezco al club haberme dado la oportunidad de esta plática. Espero que haya sido de su interés, espero haberles dejado un concepto y sobre todo la espirita, que sus fotografías se empiecen a hacer suyas. Tenemos espacio para 3 preguntas. Edgar, una pregunta así rapidito y muy impresionada de escucharla, te lo agradezco mucho. ¿Cómo llegar
técnica y creación? ¿O sea, una cuestión desde el principio de que cogiste la fotografía o cómo fue tu proceso? Tengo 15 años de estar en esto. Al principio me preocupaba más la técnica, que mi foto saliera nítida, que mi foto saliera bien enfocada, y todo era técnica, luz. Y tenía si vos ves mis primeras imágenes, es una variedad que lo menos que tiene es armonía, ¿no? O sea, tomaba buques, tomaba carros, tomaba casas, tomaba todo, y de repente me fui dando cuenta que tomaba más personas. Y de repente me fui dando cuenta que casi todas las imágenes que disfrutaba más eran blanco y negro, y eran personas en blanco y negro. Y entonces conseguí, siempre es importante en ese proceso leer mucho, Michael Friedman, que es un fotógrafo canadiense que tiene extraordinarios libros sobre observación. Una frase de él es, mientras más observo, más veo. Entonces, empezaste a decir, no es la cantidad, es la calidad y es la cualidad. O sea, me gusta mi foto y pasó por postproducción y pasó por composición, y no me gusta, no me da miedo ahora decir, son compuestas, algunas veces son montajes, pero son expresiones mías. O sea, sí es un proceso. O sea, dominar la técnica, nunca terminar de dominar la técnica, porque yo tampoco la domino todo, siempre estás aprendiendo. Después empezás a observar más, y lo último es la parte del desarrollo de la creatividad, cuando ya decís, voy a irme por aquí, pues, voy a irme por aquí porque es lo que más me gusta. Y este tipo de plática sirve para eso, para decir, qué malo, por eso, no debería decirlo, pero no me gusta cuando ponen temas en el club, pues, aunque yo sé que tiene su razón y me parece una buena razón. Me encanta cuando son temas libres, porque entonces sí voy yo, pues. Cuando miren mis fotografías de un tema como volumen, ese no soy yo, pues. Bueno, ahora sí, pues porque hablé con Cristian y sí puedo llevar mi foto, pues, o sea, porque mi foto sí cabe dentro de eso. Pero cuando ponen a tomar campanas, está bien, porque el club es así, te enseña a dominar técnica y observación. Pero yo no estoy en una campana, pues, o sea, me es muy difícil. Por eso, digamos, creo que el trayecto que más disfrutas es el último, la parte de composición, la parte cuando solo estás sacando fotografías tuyas. Espero haberte respondido. ¿Alguien más? ¿Vos todavía tenés tu página? ¿O ahí mirás diferentes actividades entre todo el mundo y obviamente algunos de los que hiciste acá? Pues. Sí tengo mi página, y cualquiera que se meta a mi página, edgarmonzon.com, va a ver que ahí hay tal vez unas 100 imágenes en diferentes galerías. De las 100 imágenes, dense cuenta de una cosa, como 80 son personas, son retratos de personas, y eso me define, porque la galería más grande es la que se llama Rostros y Almas, y la segunda más grande es personas en blanco y negro. Entonces te das dando cuenta que eso es, gasto mucho dinero en libros, me disfruto muchísimo los libros. De los últimos que he comprado, La Cuba de Fidel, un libro de fotografías inéditas que se acaba de publicar con fotografías, porque ya se había publicado sin fotografías. Porque es una expresión de un tipo que estuvo 8 meses en una entrevista continua, 8 meses con Fidel, y tienes unas imágenes que no son fotos de Fidel, son fotos de cómo miraba él a Fidel. Gasten mucho en libros, realmente son una inversión grandísima, y gasten mucho en libros que pregúntense siempre cuál es la expresión que estoy viendo, ¿por qué puedo disfrutar de esto? ¿Por qué sí me gusta esto? ¿Más? Muchísimas gracias, muchachos, muchísimas gracias por el club, muchísimas gracias, Marcolino, por dejarme dar la plática, y ojalá que les haya dejado la semillita de hagan que sus experiencias sean suyas.